Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos les doy la más cordial bienvenida. Este viernes 4 de septiembre del año 2020, son las 20 horas y vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy con un tema por demás interesante y actual. Impacto en la pospandemia de COVID-19 en los médicos y la práctica de la medicina. El ponente del día de hoy, aunque él es muy modesto y ha tenido varios cargos, me ha pedido que nada más lo mencione así, y se trata del doctor Pedro Tostli Riquelme. Él es médico pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría, reside en Puebla, México. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas noches, noches, estimado auditorio, amigos todos. Tengo mucho gusto en estar aquí con ustedes, gracias a la invitación de nuestro amigo Eduardo Lara, muy entusiasta, muy trabajador, pero le gusta también que trabajemos los que somos miembros de Médicos Unidos. Entonces, estamos aquí para platicar con ustedes un tema de actualidad que habla de la pandemia por coronavirus, por SARS-CoV-2 pues esperemos que sea de su interés. Estoy tratando de conectarme. Tranquilo, ¿no? Ya se ve tu presentación, pero creo que es una diapositiva adelantada, Pedro. Sí, no puedo moverla. Sí, en tu computadora yo no los tengo súper. Ahí le tienes que dar en la presentación, Pedro. F5. Algo pasa ahí, Pedro. ¿Sabes qué? Te recomiendo que cierres tu presentación y la vuelvas a abrir. Pancarta de link.
Bueno, vamos a solucionar ahorita los problemas logísticos y técnicos. Ya habíamos practicado, además, les quiero decir, y, y ya había quedado bien, algo pasó. Espero que no sea la mano negra, brujería o algo por el estilo. Tú me avisas, Pedro, si ya estás listo. Bueno, para los que van ingresando, tuvimos ahí algún problema técnico. El compañero Pedro Toscli tuvo alguna dificultad con su presentación. Yo creo que en un momento se va a resolver eso. Agradezco su paciencia y estoy en espera de que Pedro me diga qué pasó. Bueno, voy a adelantar un poco de que este tema del impacto de la pospandemia lo habíamos ya desde antes analizado o intentar analizar en un foro de expertos, pero por desgracia algo pasó y no se pudo completar. Y entonces Pedro Toscli decidió hacer la presentación, pero creo que está teniendo problemas técnicos. La vez pasada aplazamos precisamente este tema por igual problemas técnicos aquí en la logística, pero parece ser que ya se está resolviendo esto. Ahí está. Pedro, necesitas encender tu micrófono y tu cámara. Pedro, no te estamos escuchando. Activa tu micrófono. Eso es. Creo que ya está teniendo asistencia ahí técnica. Eso es muy bueno. Lo vamos a poner en altavoz para que lo escuchen. Eso es. Adelante. A ver, te voy a poner en altavoz a ver si aquí te oyen. Espérame. A ver, empieza. Adelante, Pedro. Sí, aquí te escuchamos. Adelante. Pero ya se magnificó la pantalla, se ve muy grande. Sí, ya está. Tú me dices cuando quieras que la avance, Pedro. Quiero, no veo yo la pantalla, está muy grande. Tienes en tu teclado, ponle Escape. Arriba a la izquierda, ponle Escape. Arriba a la izquierda, ¿qué? Escape, ESC. ¿Dos veces o una vez? Solo una vez. Ok. ¿Ahí la ves? Ahí veo ya la pantalla normal. Ok. Tú me dices cuando la avance. Todos te están escuchando. No, yo la puedo ir avanzando. No, lo que quiero ver, Eduardo, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos, Pedro. Adelante.
no los escucho a ustedes. Solo tú puedes hablar, Pedro. Voy a intentar nuevamente con... Sí. No la quiere abrir. Adelante, Pedro, te escuchamos. Ahí está tu diapositiva, la primera. Ah. Híjole. Eso, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Pedro. Adelante. Ok, bueno, pues entonces vamos a dar comienzo. Disculpen los inconvenientes, pero el título de esta plática se llama Impacto en la pospandemia de COVID-19 en los médicos y la práctica médica. ¿Sí? Resulta que según la OMS, la infección causada por virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, en un grupo de personas que enfermaron con un tipo de neumonía que se etiquetó como neumonía atípica, desconocida, y estas personas estaban relacionadas con trabajadores del mercado de mariscos de Wuhan. ¿Sí? Así que para el día 9 de enero del 2020 se detectó el primer fallecimiento por COVID-19 en un hospital de la ciudad de Wuhan. ¿Sí? Y para el día 30 de enero del 2020, en la República Popular China ya existían 9.700 casos y 106 casos más en otros 19 países. La OMS, a través de su director, el doctor Tedros Adhanom, declaró en ese momento emergencia sanitaria internacional. De un día para otro cambiaron los hábitos del personal de la salud. Todo el mundo andaba protegido, con cubrebocas, con ropa especial para evitar contagios. Se implantó el uso de guantes para el manejo de pacientes infectados, y a la población en general pues se les recomendó el uso del cubrebocas, y se comenzaron a hacer pruebas diagnósticas, como son la PCR, que es la prueba más veraz en la etapa inicial de la infección. Y pues en unos cuantos meses ya esta epidemia por COVID a partir de China se extendió hacia otros países del mundo, como es la India, como es Europa Oriental, y por supuesto llegó a América, llamando fuertemente la atención que en los países africanos no existían realmente casos en número importante. Y así nuevamente el doctor Tedros, el día 11 de marzo de este año, ante la presencia de 118,000 casos en 114 países del mundo y 4.291 fallecimientos, declaró una pandemia global. ¿Sí? Y bueno, pues esto
Este padecimiento, esta pandemia, obviamente, como decimos, se extendió a todo el mundo de un día para otro. Y ya para el 28 de febrero de este año, en la Ciudad de México se dio el primer caso de infección por coronavirus de un paciente que llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ese mismo día, 28 de febrero, en la ciudad de Sinaloa, se detectó un segundo caso y por la tarde del día 28 en la Ciudad de México ocurrió el tercer caso de infección por coronavirus. Pero ya para el día 18 de marzo, en nuestro país había 118 casos y falleció la primera persona por COVID-19 en esa ocasión, tratándose de un paciente diabético. Y bueno, pues como decimos, de un día para otro cambió el panorama de nuestro país y nuestra bandera, nuestra insignia se tiñó de COVID en todos los países, en todos los estados de nuestra geografía. Bueno, pues las autoridades sanitarias, a través del doctor Hugo López-Gatell, declararon la emergencia sanitaria y pues se abordó el problema pandémico, clasificándolo o catalogándolo en fases epidemiológicas, y la fase 1 se declaró a partir del 28 de febrero, en la que se detectó el primer caso en nuestro país. Y en adelante hubo 367 casos, 4 defunciones, pero hasta ese momento de la fase 1, la transmisión de la infección por coronavirus era de tipo, era importada. Todos los casos que se registraron hasta ese entonces eran personas que habían viajado al extranjero, algunos a Italia, algunos otros a Europa. En fin, y se inició entonces la Jornada Nacional de Sana Distancia, que abarcó del día 23 de marzo hasta el día 19 de abril de este año. Y se tomaron algunas medidas de mitigación, algunas medidas de contención, y dentro de las medidas de mitigación, ya hicimos la Jornada Nacional de Sana Distancia, se adelantaron las vacaciones de Semana Santa, que fueron del 23 de marzo al 20 de abril de este año. Esa decisión no sabemos nosotros y podríamos decir si fue una decisión acertada, puesto que la gente de nuestro país, los ciudadanos, pensaron que pues eran vacaciones común y corriente, y muchos conciudadanos pues se fueron a las playas, a los lugares turísticos de nuestro país. Y bueno, dentro de esa fase 1, dentro de las medidas de mitigación, se recomendó la protección a los adultos mayores, que eran una población vulnerable, y también a las personas que tenían alguna comorbilidad, como es diabetes, como es obesidad y como es hipertensión o algún tipo de cardiopatía. Entonces, para entonces el confinamiento no fue obligatorio, sino fue voluntario, y pues, dentro de las actividades de contención se suspendieron las actividades no esenciales y los eventos masivos, a pesar de lo cual se dio Vive Latino. Y ya eso nos llevó a la fase 2, que se inició a partir del 24 de marzo, y en esa fase 2, en nuestro país, se acumularon 1.094 casos, 28 defunciones, y ya la transmisión viral ya se
fue de tipo comunitaria, o sea, ya no importada con personas del exterior, sino ya dentro del ámbito nacional. Y así el 30 de marzo de este año se decretó una emergencia sanitaria y entonces sí se dictó que se hiciera el resguardo domiciliario estricto para las personas mayores de 60 años, las personas diabéticas, hipertensas, cardiópatas, obesas y sobre todo las mujeres embarazadas. Y también para la población trabajadora se le recomendó que su trabajo se hiciese a distancia, con las consecuencias propias de trabajar a distancia y no en los centros laborales. Prosiguió el problema pandémico y el día 21 de abril se inició la fase 3 de esta pandemia por SARS-CoV-2 en México, con 9.501 casos, 857 defunciones, y esto ya se consideró una etapa epidemiológica. Continuó la sana distancia, el resguardo domiciliario, se recomendó el lavado de manos, el uso de cubrebocas, de máscaras, y se decía que pues, si nos manteníamos en casa lo íbamos a lograr. Y en el día 26 de abril se dictó el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios públicos y de transporte público. Y se suspendieron en esta ocasión sí ya las actividades no esenciales y la protección y cuidado fue especialmente recomendada para las personas adultas mayores y con comorbilidades. Se le dijo a la población que deberíamos de guardar todas estas medidas restrictivas para evitar la saturación del sistema de atención médica, y hubo necesidad de implementar a través de las Fuerzas Armadas, Marina y Defensa Nacional el plan DN3P. Y pues en esta fase 3, que aún no termina, desde el mes de abril, estamos a 5 meses de que se inició esta tercera fase. El doctor Hugo López-Gatell hizo un pronóstico aproximado de 600,000 contagios hasta la curva más, hasta la meseta máxima de la pandemia, y que en grado extremo llegaríamos a 1.200.000 casos en la pandemia. Y bueno, pues seguimos en la fase 3 de esta pandemia por COVID-19. Los fallecimientos están a la orden del día. Cada día hay más fallecimientos, más pérdidas humanas. La población, pues algunos sí han guardado su confinamiento, sobre todo las personas que son vulnerables, pero muchas personas, teniendo en cuenta que nuestro país es un país con un 50% de gente en pobreza pues extrema o casi extrema, pues tiene que salir a la calle a conseguir el pan nuestro de cada día. Y pues muchas de esas personas usan cubrebocas, algunas guardan la sana distancia, pero otras no tanto, ¿sí? Y bueno, nuestras autoridades sanitarias han invitado a toda la población a que se mantengan en casa, que guarden las medidas de aislamiento adecuadas, el uso de cubrebocas, el uso de mascarillas, el uso de boles, en fin, el lavado de manos y el uso de líquidos aspersores para la sanitización tanto de alimentos como de los lugares a donde acuden. Y bueno, pues también la rutina diaria de nuestros médicos y paramédicos
tanto en el manejo de los pacientes y en su transporte cambió definitivamente. Y bueno, pues para el día 30 de agosto de este año, en la semana 35 de la pandemia, tenemos en México 595.841 casos confirmados, ¿sí? Y en los últimos 14 días para el 30 de agosto hay 42,000 casos activos. Y tenemos una cifra de 64,158 defunciones y de pacientes recuperados tenemos 412,580 pacientes recuperados. Aquí hay que hacer énfasis en que la letalidad nacional es del 10.79%, comparada con la letalidad mundial que registra la OMS de 3.4%. ¿Sí? O sea, la letalidad mexicana por COVID-19 es altísima y veremos más adelante que ocupamos el 4º lugar en el concierto de las naciones del mundo. Y bueno, pues aquí se ve hasta el día 30 de agosto el panorama de nuestro país, que está todo teñido de rojo, ¿sí? Hay unos espacios pequeñitos que tienen menos casos, menos afectación, pero en sí nuestro país está afectado grandemente y pues la cifra por sí solo lo dice, 64,000 fallecimientos, pérdidas humanas valiosas. Y bueno, pues para esta pandemia nuestras autoridades sanitarias nos han dicho que contamos con ciertos recursos, y esos recursos son las camas disponibles para atender enfermos por COVID-19, que son 30,700 camas. Y esas 30,000 camas, 65 camas al momento actual están disponibles y 35%, o sea, un total de 10,800 camas, están ocupadas por pacientes con COVID. También existen las camas, 10,117 camas críticas o que son de terapia intensiva, de las cuales están disponibles a este momento 70% y ocupadas un total de 30%. Llama la atención que los estados de Nuevo León, Nayarit e Hidalgo tienen un 50% de ocupación hospitalaria de las camas dedicadas a la atención de la pandemia. Bueno, dentro de los mismos recursos las autoridades sanitarias han dispuesto para el combate de esta pandemia, nos dicen que contamos con 24,207 unidades médicas para la atención primaria y hospitalización, ¿sí? México en total tiene un total de 215,586 médicos de cabecera y especialistas. Pero para esta pandemia, el sector salud, la autoridad sanitaria, hizo una contratación de urgencia, ¿sí? De última hora, pudiéramos decir, de 44,000 entre médicos y enfermeras contratados. Se recuperaron 16 hospitales que estaban abandonados y hubo 16 reconversiones de hospitales que se dedicaban a la atención cotidiana de pacientes. Y bueno, pues llegando al tema de nuestra plática, que es qué ha pasado con los profesionales de la salud en México, en qué nos ha afectado la pandemia de COVID-19 a los que trabajamos en diferentes ramas de la profesión médica. Llámense pediatras, llámense internistas, llámense urgenciólogos, llámense médicos de diferentes especialidades o incluso médicos de práctica general.
pues tenemos una cifra récord, ¿sí? Una cifra récord mundial, que son los 97.632 profesionales de la salud afectados por COVID-19, lo cual, dentro del concierto de las naciones, nos convierte en el país con primer lugar de pacientes, trabajadores de la salud infectados por coronavirus. De esos pacientes contagiados, el 42% son enfermeras, el 28% son otros trabajadores de la salud y 27% son médicos, 2% personal de laboratorio y 1% odontólogos. Pero no nada más han sido médicos o personal de la salud contagiada, han fallecido. Y la cifra de fallecimientos nos mantiene a la cabeza de los fallecimientos en el mundo, con 1.320 fallecimientos, de los cuales 49% son médicos, 30% otros trabajadores de la salud, y enfermeras 17%, odontólogos y personal de laboratorio 2%. Aquí llama la atención fuertemente, sí, que en otros países del mundo, como Estados Unidos, que tienen el mayor número de pacientes confirmados y también el mayor número de fallecimientos, en países como Estados Unidos, los fallecimientos de personal de la salud solamente llegan a 1.077. El Reino Unido, 649 fallecimientos. Brasil, 634. Rusia, 631. La India, 573. Sudáfrica, 240 casos. ¿Sí? Y Italia, 188. Perú, 183. Irán 164 y Egipto 159. Y hay que hacer énfasis en estas cifras de que el país donde se inició esta pandemia, que es China, hasta el momento actual ha tenido nada más 1.716 personal, trabajadores de la salud contagiados, ¿sí? Y bueno, y la curva epidémica de los casos positivos por coronavirus en México sigue al alza. Decíamos que nuestras cifras son un corte hecho para el día 30 de agosto. Sin embargo, hasta el día de ayer en México ya rebasamos la cifra de 600,000 casos. Tenemos 21,053 casos que se han acumulado confirmados en 4 días. Y en 4 días hemos tenido 2.171 defunciones para hacer un total de 66.329 pérdidas humanas, lo cual nos coloca en 4º lugar de fallecimientos en la estadística mundial. Y bueno, ¿qué pasa en el mundo en cuanto a la pandemia? Pues ya suman al día 30 de agosto 25 millones de casos confirmados y son un total casi 1 millón de funciones, 842,000. ¿Sí? Estas cifras que son pues alarmantes no se pueden comparar con las cifras que nos dio la pandemia de 1918 con 50 millones de defunciones, que en muchos reportes se dice que son más de 50 millones las personas que fallecieron en el año de 1918 por la llamada influenza española. Y bueno, pues tenemos otras pandemias como la de H1N1 del 2009 al 2010, la cual arrojó a nivel mundial 500,000 de casos confirmados y un total de 18,500 defunciones. Esa pandemia de H1N1 en México
arrojó un total de 70,000 casos confirmados y 1,172 defunciones para el mes de abril del 2010. ¿Sí? Y bueno, pues este es el panorama que estábamos diciendo de las cifras que hay en Estados Unidos, 5 millones, casi 6 millones de casos confirmados y 182,000 defunciones. En Brasil, casi 4 millones de casos confirmados y 120,000 defunciones. En la India, 3,5 millones de casos confirmados y 63,400 defunciones. Y de ahí nos saltamos hasta México con más de 600,000 casos confirmados y 64,000 defunciones. Y aquí también le puse asterisco a esta diapositiva porque en la República Popular China, en total, al día 30 de agosto, suman nada más 85,000 casos confirmados, 80,000 casos recuperados, lo cual quiere decir que contaron con los recursos para solventar la patología de sus pacientes, y únicamente sumaron hasta el día 30 de agosto 4,634 pérdidas humanas. Y bueno, pues entraremos en la discusión de este problema pandémico. Es diciembre de 2019 y la población mundial se apresta a celebrar las fiestas decembrinas y a recibir con júbilo el nuevo año que vendrá cargado de renovadas esperanzas y alegrías. Pero del otro lado del mundo, en China, nos llega la noticia que en Wuhan un grupo de personas han presentado cuadros neumónicos catalogados como atípicos. A los teléfonos móviles de todos nosotros llegan imágenes de gente que parece morir fulminada en la vía pública, en los centros comerciales, en el transporte público, ¿sí? Y las falsas noticias proliferan generando inquietud y desasosiego en el público. Se dice que es un virus derivado del antiguo coronavirus que fue fabricado por los chinos, y también se dice que el culpable de esta pandemia es el G5 y los saltos cuánticos son los culpables de la propagación del virus. Se dice que hay una cura milagrosa que es el dióxido de cloro. Y entonces la epidemia avanza, se convierte en pandemia, y la infodemia también se multiplica hasta sumar más de 700 bulos que nosotros percibimos a diario. ¿Sí? Llega el nuevo año y los casos aumentan en China y en otros 19 países. Se declara emergencia sanitaria y por acá, de este lado de la Tierra, pensamos que el virus será pasajero, que no tardará en irse, como ocurrió en el año 2009-2010 con el H1N1. Pensamos que las pandemias eran cosas del pasado y que en pleno siglo XXI eso no podía suceder. Nadie previó cómo iba a evolucionar la pandemia. No se establecieron oportunamente las medidas de control del problema. No hubo los suficientes elementos de protección personal para las personas que trabajaban en el sector salud. En total, y comenzando marzo, ya había más de 100,000 casos en el mundo y 4,200 pérdidas humanas. Y de esta real, hasta la actualidad, sumamos más de 25 millones de casos y casi 1 millón de fallecimientos. De la noche a la mañana, las vidas de todos los habitantes del planeta cambiaron, afectándonos en numerosos aspectos, en el aspecto familiar, de nuestra dinámica familiar, en el aspecto profesional, de cualquier tipo de profesiones, médicos, abogados, enfermeras, a todos nos afectó esta pandemia.
a nivel laboral, los trabajadores obreros se vieron afectados. A nivel social hemos tenido consecuencias. Nuestros actos culturales, la educación de nuestros niños se ha visto afectada tremendamente. Y bueno, eso ha dejado pues una afectación mental y emocional, aunque no se quiera aceptar, en toda la población, no solo de México, sino del mundo. Y no se diga en el aspecto económico, que en eso sí ha dejado unas zanjas tremendas, difíciles de volver a llenar. Y en la salud y el bienestar, pues peor tantito. Las cifras hablan por sí solas y el impacto, por lo tanto, es brutal. Y los niños, nuestros seres más queridos, la razón de ser de nuestras vidas, pienso que han sido los más afectados en su cotidianeidad. A diario, los niños preguntan, ¿cuándo se va a acabar esto? Y así en todo el mundo. Y bueno, pues la clase médica, por supuesto que ha sido afectada en muchos sentidos y en todas sus categorías. Desde los jóvenes que están en etapa de formación en las escuelas de medicina, los médicos internos de pregrado que vieron suspendidas sus prácticas pregraduatorias porque los regresaron a casa, los pasantes en servicio social, los residentes, únicamente se contaron con residentes de segundo y tercer año, y por supuesto los médicos graduados, los médicos de base de las diferentes disciplinas médicas. Mención especial y respetuosa merecen nuestros médicos, enfermeras y profesionales de la medicina que han estado día a día en el frente de batalla atendiendo a sus pacientes sin descanso, a una costa de su salud y de la propia vida. Pero la pandemia no se ha ido, por lo menos de nuestro continente. Ahí está, como la puerta del Alcalá. Sigue más fresca que el alba de hoy. Y la pospandemia no se ve llegar. Y cuando esta aparezca o llegue, pues se prevé que sigan ocurriendo casos y brotes del virus. Es imposible predecir si a largo plazo las personas estarán expuestas a un menor riesgo de sufrir enfermedad grave o si esto va a cambiar, por lo que seguirá siendo muy importante continuar las medidas prudentes, precautorias para protegernos. Mientras tanto, queridos amigos, el mundo ya cambió y nosotros debemos evolucionar, adaptarnos a esta nueva realidad que vive toda la humanidad. El antes ya no existe. Hay que fluir con la vida nueva que hoy tenemos frente a nosotros. El nuevo estilo de vida y nuestra práctica médica nos necesita más competentes, más empáticos, más prudentes, más agradecidos con la vida que tenemos, más reflexivos, más objetivos y menos materialistas. Y por supuesto, al final, más resilientes y finalmente emocionalmente sanos y felices. Y bueno, pues esta pandemia ha dejado un crespón de luto en todo el mundo, en México, en todos los países de Europa, Asia, Latinoamérica, en fin. Pero, pues, sin embargo, sí, nos queda muy claro que el nuevo coronavirus seguirá propagándose, no sabemos en cuánto tiempo,
La temporada de influenza se avecina. No contamos con vacuna contra coronavirus, pero sí tenemos una buena vacuna para influenza. Por lo tanto, necesitamos seguir cuidándose, no arrimándonos tanto como yo al peligro, ¿sí? Porque en tiempos de COVID, la sana distancia, como dice el maestro Ponce, hace la diferencia. Muchas gracias y ánimo. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que pues debe de haber muchos comentarios porque cada uno de nosotros tenemos una opinión de lo que ha pasado y cómo nos ha impactado. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a Pedro, pero pues en lo que se deciden, yo creo que todos coincidimos. Primero, que nos tomó de sorpresa un virus nuevo, que no creíamos que iba a impactar tanto, que deja al descubierto las debilidades muy grandes de nuestro sistema de salud, que en México tenemos una Secretaría de la Enfermedad más que de la Salud, porque se le ha apostado durante décadas a la medicina hospitalaria y muy poco a la prevención y a la atención de primer contacto. Yo creo que ahí todos los que estamos en alguna competencia y en algo de poder, pues tenemos que enfocar que ya nada va a volver a ser igual y que tenemos que buscar las nuevas formas de ir aprendiendo con esta experiencia y hacer las cosas cada vez mejor. No sé, Pedro, si tú quieres agregar algún comentario o alguien quiere sumarse a los comentarios, es bienvenido. Eduardo, por supuesto, como tú dices, esta situación nos agarró de sorpresa, pero no solamente a los mexicanos, a todo el mundo, ¿sí? Y pues, por ejemplo, vemos países que tienen un sistema de salud mejor que el nuestro, como el Reino Unido, ¿sí? Que pues, ha tenido muchas pérdidas, ¿sí? Lo que sí quiero comentar es respecto al número de contagiados del sector salud, o sea, cuántos, en tantos, 97.632 y 1.320 fallecidos, es una cifra enorme que ningún país lo tiene, ¿sí? Ningún país lo tiene. Y bueno, ¿qué pasa? Como tú dices, sí nos agarró de sorpresa, pero yo creo que aquí hay varios factores que intervienen en por qué tanta morbilidad y tanta mortalidad. Una de ellas es que pues, el personal de salud de nuestro pueblo, de México, ha sido sometido a una gran carga viral, a un enfrentamiento por periodos muy largos, a jornadas muy largas de trabajo contra este padecimiento. En segundo lugar, la falta de insumos. Los insumos llegaron, pero pues ya llegaron en la fase 2, ¿sí? Porque al principio el personal de la salud llevaba sus cubrebocas, sus caretas, sus uniformes, sus guantes, en fin, no había el suficiente equipo para proteger al personal de la salud habitual. Y la otra situación es que se contrataron 44,000 gentes. 44,000 gentes que yo pienso que no tuvieron tiempo para un suficiente entrenamiento para cuidarse y prevenir el contagio. Yo pienso que aquí en nuestro país falló la estrategia de reclutamiento y de entrenamiento del nuevo personal de la salud. Además, ese nuevo personal de la salud, esos 44,000 gentes que entraron, tenían salarios superiores a los médicos que ya eran médicos de base.
Los nuevos médicos contratados con poca experiencia o nula ganaban 35,000 pesos contra 20,000 pesos que ganaba un jefe de servicio. En muchos lugares de mi ciudad, entre hospitales del sector salud, los jefes de servicio y la gente que tenía experiencia en terapia intensiva han renunciado. ¿Por qué? Porque no es justo que ellos ganen 20,000 pesos y gente nueva que llega gane unos emolumentos mayores, y bueno, de ahí viene que esa gente que está inexperta pues se contagie y pueda fallecer. Bueno, pues sí, definitivamente que hay pues opiniones. Yo creo que nos ha faltado un poco de registro y de investigación, porque pues desde mi punto de vista no puede quedar impune que haya 65,000 mexicanos muertos. Tiene que haber una explicación, tiene que haber algo que explique por qué sucedió eso, qué fue lo que se hizo mal o lo que se hizo bien. Cada uno de nosotros tenemos a lo mejor una opinión de que se podían haber hecho las cosas mejor, pero algo ha pasado porque la vida de todos nosotros como médicos ya no va a volver a ser igual. Ya no va a volver a ser igual desde el estudiante, que ahora a partir de la pandemia va a tener que aprender al menos la protección, hacer una investigación real de cuáles son los factores o la atención primaria para padecimientos. Desde mi punto de vista, creo que ahí dejó mucho que desear el manejo de esta pandemia, con eso de quédate en casa y no vengas solamente cuando te sientas mal, porque hubo mucha gente que murió en su casa y que llegaban a los hospitales pues prácticamente para ser intubados. Entonces creo que ahí hay algo que debe de discutirse con la gente experta, la que sabe mucho de esto, pero en mi opinión, a mí me gustaría oír otras opiniones. Sé que dentro de los que están en la sala hay gente que tiene mucha experiencia como infectólogos y gente que ha pasado con la bioética. Aquí está César Virgen, no sé si tú quieras opinar, César, o Rubén Álvarez, varios de los compañeros que hemos estado cercanos comentando y que hemos visto cómo pasa esta pandemia. Adelante, César. Buenas noches a todos. ¿Se escuchan? Sí. ¿Se escucha? Buenas noches. Sí. Bueno, doctor César Virgen Ortega, pediatra en Villahermosa, Tabasco. El primer problema de por qué tanta tragedia en México se llama desigualdad, y se llama desigualdad social. Como Pedro lo dijo, a mayo de este año el INEGI dice que el 51.8% de los mexicanos viven de la informalidad. ¿Cómo le dices tú a una persona que come a diario, quédate en tu casa? Ese sería el primer punto. Segundo punto, la zona con más COVID, por ejemplo, en la Ciudad de México, y la doctora Elena nos lo comentaba mucho, es la zona de Iztapalapa. Pero esa es una zona que durante años no tienen agua, se las llevan a veces por pipas, a veces cada tercer día. Entonces, ¿cómo le dices, lávate las manos todos los días? Y no más sería Iztapalapa, son muchas ciudades, muchos pueblos de México. El 85% de los pueblos, los nativos de Latinoamérica, hablamos de indígenas y todo, viven de la informalidad. ¿Cómo los dejamos en su casa? Si tú revisas las estadísticas de Nueva York tuvo una mortalidad tremenda. ¿Pero por qué? Porque viven muchos indocumentados hacinados en centros, y no es México, es Nueva York, primer mundo. ¿Por qué morían? Porque viven hacinados en multifamiliares, donde en un departamento, por falta de dinero y por temor a la migra, como le dicen, viven 20, 30 gente. Si uno se enferma, se van a contagiar todos. Y pues el servicio de Estados Unidos sería de primer mundo, pero también tronó, no funcionó. Esta pandemia mostró a todo el mundo que no estaba preparado para esto. Aparte, todo lo que es Europa occidental, Estados Unidos, toda América, lo podemos decir, es una cultura independiente. No nos gustan las reglas, no nos gustan las normas sociales.
cómo respetamos el quédate en casa, la sana distancia, el uso adecuado del cubrebocas, el lavado de manos frecuentes y a veces no hay agua. Y las culturas cerradas, que son las que sí han triunfado, como son China, Japón, Corea, son porque respetan y sus pueblos tienen disciplina, tienen cultura y tienen educación y son los que mejor han enfrentado la pandemia, y eso que en China empezó. Nada más que no olvidemos que China es una dictadura y pues era controlado todo militarmente, se cerró la zona y se controló. Pero si no vemos esto desde un punto de vista social, enfrentándolo así, seguiremos pensando que la ciencia nos va a dar, y mientras no haya una vacuna, pues hasta ahorita ningún medicamento ha funcionado, y lo único que ha funcionado son las medidas de sostén de los pacientes graves, porque han fallecido tantos en México por las comorbilidades. Y el otro problema que tenemos, hasta hace la última estadística que tuve en la OIA hace como un mes, hemos hecho 1.1 pruebas de COVID. Si hacemos más pruebas, lo más probable es que la tasa de mortalidad va a bajar mucho. Pero veo en México, desafortunadamente, ya es algo que los artículos de Science y de Nature sobre el desarrollo humano de la pandemia, ellos llaman ¿cómo se llama? Partisanos. Le llaman partisanos a los que nada más se quejan y no apoyan nada. Yo les llamaría, para que lo entendamos bien, y en México hay muchos talibanes que están bloqueando y tapando muchas soluciones a esta pandemia. Esa es mi opinión y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, César. Quisiera ver a ver si hay opiniones de, pues, ¿qué es lo que nos va a dejar esta pandemia? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber la vacuna? ¿Eso va a resolver el problema? ¿Necesitamos cambiar nuestro sistema de salud, los crujogramas hospitalarios? ¿Qué va a pasar con los demás padecimientos que no es COVID? ¿Van a resurgir enfermedades porque no hay vacunas que se estén aplicando? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con la medicina y con los médicos? Muchos de nosotros que ya no estamos en activos en el hospital, pues vemos a lo mejor desde la barrera lo que está sucediendo, pero a lo mejor sería bueno que opinara alguno de los que están en la sala, que están al frente ahí en hospitales, ya sea COVID o no, y cómo ve la situación. Sé que está Alicia Robledo, no sé si tú quieres opinar, Alicia. Sí, buenas noches a todos. Les voy a contar lo que hemos vivido en el hospital. Al día de hoy ya tuvimos 1,270 hospitalizados. De ellos fallecieron 420. Pero la gran mayoría de los que fallecieron llegaron premortem o llegaron muy, muy, muy graves al hospital, saturando 50 o menos, porque no querían ir al hospital, querían manejarse en su casa. Y esto con métodos pues, familiares y el famoso dióxido de cloro o algo así. Entonces llegaban urgencias pues fatales, pero el certificado de defunción se les tenía que hacer en el hospital y cuentan como mortalidad del 20 de noviembre, aunque no se hayan manejado propiamente ahí. Por otro lado, dentro de mi hospital, ningún médico falleció. Sí llegó a haber contagiados, llegaron a estar hospitalizados, pero ninguno falleció. Y de los médicos que nos llegaron de otros lados, porque se les daba prioridad, aunque no fueran derechohabientes del ISSSTE, fueran de donde fueran, por el solo hecho de ser enfermeras o médicos, ingresaban al hospital de nosotros. Teníamos un área especial para ellos y siempre estaban con camas rápido para dárselas. Pero tenían en común obesidad, y una obesidad bárbara, no nada más sobrepeso, muy, muy obesos, y además algunos que tenían diabetes y otros hipertensos, y había quienes tenían las tres cosas: diabetes, obesidad e hipertensión arterial. Curiosamente, y eso es algo de lo que ya después cuando se puedan sacar las estadísticas, muchos no estaban trabajando en hospitales, se contagiaron en sus consultorios particulares. Había muchos jubilados y muchos que estaban como personal vulnerable, que no estaban laborando en instituciones, pero continuaron con su práctica privada.
Y había otros que, bueno, no ingresaron en el hospital, pero son amigos míos, como el doctor Aureliano Zavala, que está en Irapuato. Somos de la misma generación. Él estaba en el López Mateos, ya se jubiló, puso su clínica particular en Irapuato y ahí fue donde se contagió. Sí estuvo 5 días en terapia intensiva, intubado, pero afortunadamente evolucionó bien y ya está en su casa. El doctor Paredes, que también lo han de conocer de Chihuahua, también está jubilado y también se contagió en su consultorio particular. Porque la mayor parte de la consulta pediátrica, por lo que van los niños, pues son infecciones de vías respiratorias y diarreas. Y esa es una manifestación en niños, tanto diarreas como manifestaciones respiratorias. De aquí que esto también sea algo que se tenga que contemplar y que aquí en el hospital se les ha dicho a todos los médicos que tienen consulta privada, que tienen que manejar a todos como sospechosos hasta no demostrar lo contrario. No vestirse de astronautas, pero sí con batas desechables, con el cubrebocas, la careta, lavado de manos a cada ratito y mantener su sana distancia de los papás de los niños y con los niños pues nada más en el momento de la exploración. Sí hay otros factores que influyen porque como dice la cuestión socioeconómica sí afecta mucho. En la Ciudad de México son 52 hospitales COVID y los que están mejor equipados y tienen más recursos pues son los habituales, el general, cardiología, el nutrición, el 20 de noviembre, en general todos los hospitales del ISSSTE se nos ha dado todo. En la última junta que tuvimos el miércoles con el doctor Merino tenemos equipo hasta para enero, lo mismo que los medicamentos. Un paciente COVID en terapia intensiva sale en 170,000 pesos diarios, pero tenemos hasta para enero. Sin embargo, los hospitales de la periferia, de Tláhuac, Tulyehualco, Ciudad Neza, etcétera, pues no pueden decir lo mismo. Ya sean de la Secretaría de Salud o del mismo IMSS, no tienen todos los recursos ni tienen todos los equipos para los médicos. Y sí es una situación más difícil en la periferia. Por eso cuando la gente se queja de que no hay lugar en los hospitales, es porque llegan a los hospitales donde quieren ingresar. Pero cuando están saturados, pues desafortunadamente tienen que irse a los que están libres. Y los que tenemos más problemas con la gente justamente de Iztapalapa, Ciudad Neza, Ecatepec y los de la periferia, que viven del comercio ambulante y que ya cuando se enferman, pues están dentro hay un mapa de la Ciudad de México de colonias COVID y esa zona siempre está en color morado oscuro, oscuro, oscuro. Las zonas que no tienen contagio son gris clara, pero esas zonas son las que están en un morado oscuro. Y donde están las tablas de donde menos se utiliza cubrebocas, justamente son las mismas zonas también. Las zonas que tienen más uso de cubrebocas son la del Valle, Nápoles, etcétera. Entonces también hay diferencia cultural en los dos lados, que varía del 95% que usa cubrebocas en la colonia del Valle al 40% que usa cubrebocas en Iztapalapa, que son de los factores que pudieran influir. ¿Qué más les podría comentar? Pues de lo que vamos a vivir hacia el futuro en mi hospital, ya no va a ser el hospital de antes, ya vamos a tener que ir siempre con uniforme quirúrgico mientras estemos en el hospital, con cubrebocas que nos van a estar dando en el área donde nos dan, llegando el equipo. Los que van a estar en áreas COVID, que ya se va a quedar el segundo piso para estos pacientes, porque estamos estacionados en 70 y de 70 ya no baja. Llegó a haber 180, de las 300 camas, 180 eran pacientes COVID y casi hubo una semana que eran 200. Pero ahorita, desde hace 2 semanas, se mantienen 70. Baja 68, sube a 74, 68 y 74, pero no baja de eso. Entonces ya todo el segundo piso va a ser área COVID exclusiva. Y las demás, tenemos que movernos lo menos posibles entre esas áreas. Ya casi todos tenemos que llegar y quedarnos en nuestras respectivas áreas y comunicarnos por videoconferencias. Las sesiones que eran en el auditorio ahora ya son también por Zoom y cada quien las ve ya sea en su celular, en su computadora, pero en sus áreas. Entonces sí se va a modificar de aquí en adelante pues, la convivencia que teníamos, el poder ir a la cafetería y platicar todos juntos, son costumbres que va a doler porque pues era parte de una manera de bajar el estrés, la convivencia
y que favorecía, pues a veces yo en mi caso vivo más tiempo en el hospital que en mi casa. Entonces estas áreas ya se van a convertir que cada quien cerrado en su área. Sí, sí se va a modificar mucho hacia el futuro. Pues muchas gracias, Alicia, por tu comentario. Parece ser que hay unos comentarios ahí muy interesantes de el doctor José Naime. Si quiere comentar, José. Hola, yo soy Patricia Toscli, soy nutrióloga, pediatra. Y bueno, doctor Lara, algo muy interesante que también tocaron, pues es el tema de qué va a pasar con las patologías que ya existían y pues que pueden tener repercusiones debido al sedentarismo, el exceso de alimentos que han consumido. O sea, yo que tengo una gran población de niños con obesidad mórbida, pues niños que inclusive en enero estaban llegando a su peso ideal, niños que habían bajado 15, 18 kilos y pues prácticamente estaban casi dados de alta. Pues después de esto que sucedió, pues estos niños volvieron obviamente a recuperar el peso que ya habían logrado bajar, ¿no? Y que estábamos hablando que niños que inclusive tenían problemas de resistencia a la insulina, que tenían una dislipidemia pues muy importante, que inclusive tuvo que ser tratada pues no solamente con alimentación, sino también con medicamento, y que habían logrado sus valores adecuados, pues obviamente después de todo esto, pues estos niños, sobre todo adolescentes, también sobre todo al sedentarismo, obviamente a la falta de convivencia con los amigos, que creo que son los que más lo han repercutido, debido a que pues los niños pequeños pues es un poquito más fácil de distraer, pero difícilmente puedes distraer ya a un adolescente. Entonces, pues ¿qué va a pasar con estos niños? Si de por sí ya estábamos luchando contra lo que es la obesidad infantil, pues qué va a pasar con ellos hoy en día, ¿no? ¿Qué cartas en el asunto vamos a tomar? Pues no sé, o sea, algunas repercusiones drásticas se pudieran hacer, ¿no? O sea, tal vez a nivel de los alimentos que estén disponibles, pues eliminar aquellos que realmente están repercutiendo, pues hoy en día, a la ganancia de peso en la población. Por otro lado, también tenemos otra población que se vio muy beneficiada en aquellos que iniciaron tratamientos en marzo, porque pues tal vez sus pediatras venían comentándole a los padres de familia sobre el sobrepeso que venían teniendo los niños. Y tenemos una población completamente distinta, ¿no? Pacientes que realmente se comprometieron a mejorar su alimentación, su actividad física como familias, tomaron mucho más fuerza, y aquellos que llegaron con 15 kilos de más, entonces, pero pues tenemos esta población vulnerable, pues que ya venía con una programación metabólica de mucho más tiempo. Definitivamente que es un comentario valioso el que haces, porque pues ya se está teniendo otra visión, y es un gusto que el grupo de Arturo Perea, con cosas tan vanguardistas y propositivas acerca de los trastornos de nutrición en la población infantil, y que nos damos cuenta cómo impactan en las enfermedades y en la sociedad y en la calidad de vida. Hablando de estas propuestas, yo quiero comentar que en Médicos Unidos, preocupados acerca de qué es lo que nos está trayendo la pandemia y los cambios que se van a venir, los médicos decimos una serie de cosas y proponemos, pero hay un grupo que se ha formado muy agradable, en el cual pues la gente de Chihuahua el próximo jueves en una plática de café va a hablar de las condiciones de lo virtual
de lo presencial y cómo va a ser la reinserción escolar. Creo que por aquí anda Carlos Benítez, si quieres comentar, Carlos. No. ¿Quieres habilitar tu micrófono, Carlos? Bueno, algo pasa, pero también veo a Arturo Perea. No sé si quieras comentar algo, Arturo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pedrito, mucho gusto en saludarte. Saluda también a la licenciada. Por su comentario. El tema es un problema de conducta humana y la conducta humana es un tema de orden multifactorial que evidentemente impacta y hace evidencia de los resultados. Y él precisó de manera muy objetiva la diferencia que tienen los países orientales, empezando por los propios chinos, para haber contenido la pandemia. Y eso se llama orden y respeto a las normas, cosa que no tenemos los demás. Entonces creo que ese comentario es muy puntual y lo podemos llevar a puntos tan cercanos como en ellos, allá en Tabasco, nosotros acá en México. Cuando tú nos invitaste al grupo de Médicos Unidos y comenzamos, Lalo, tu primera charla fue, pues háblanos de COVID. Para entonces, poco podíamos hablar, pero la intención fue muy clara y tratando de dar un poco de que dice Ashley, insistimos en los ajustes de la atención ya en el momento del COVID. Es decir, la pandemia nos tomó hacia de carga. Y además, no estamos preparados y ni la conocíamos. Sin embargo, dando respuesta a lo que ella dice o preguntar, nosotros decíamos claramente que había 4 cosas que había que cuidar. Las inmunizaciones, la nutrición y el crecimiento, a los enfermos crónicos y las urgencias. Estás teniendo un poco de problemas de transmisión, Arturo. A ver, ¿ahí me escuchan? Bueno. ¿Ahí me escuchas? Sí, todo bien. Estoy en introducción. Entonces, decía yo que eran 4 cosas. Temas de vacunas que no podíamos dejar pasar, temas de crecimiento y nutrición que no podíamos dejar pasar, temas de urgencias y el cuidado de los crónicos. Sin embargo, creo que con la avalancha de información que hay, se han diluido puntos clave. Y esos puntos clave son precisamente esos elementos que habíamos mencionado. ¿Cómo vamos a preservar todo esto? Ahora, verdaderamente las consecuencias del desorden. En el Instituto de Pediatría, comedor. Y no siendo un hospital COVID, el número de trabajadores de nuestros que hemos sabemos cuidar, y eso quiere decir directamente a lo que hablaba César. El tema es nuestra cultura. Y ves a los residentes que esperando los alimentos están pegados y se alimentan platicando juntos y obviamente se quitan el cubrebocas. Entonces, el tema es conducta. Ahora, hablando de la obesidad, tenemos la misma circunstancia que dice la licenciada Tosli. Hay una recaída de todos nuestros pacientes y eso evidencia por qué los programas en escuelas no son la clave. Los niños suben de peso en casa. Y el otro tema es que hay familias que sí enriquecieron su estatus de vida tomando en consideración la oportunidad que nos ha dado COVID de reintegrar a las familias. Y las familias comenzaron a tener más tiempo de actividad física, de lectura, pura terapia ocupacional. El mismo. Entonces, a mí me parece que ese es nuestro tema. Los aspectos culturales, y yo no quiero pensar, y es una opinión muy particular, yo no quiero pensar que necesariamente vamos a cambiar a partir de ahora.
Tenemos que hacer ajustes y esperemos que en la natural evolución de las pandemias llegue un momento que esto se apague y regresemos con ajustes. Ahí no te escuchaste, Arturo. A ver, reinicia tu micrófono porque algo pasó. Sí, decía que en una opinión muy particular, yo pienso que sí vamos a haber ajustes, pero la pandemia tiene que pasar y tendremos que aprender a manejarla como humanidad. No puede ser que nos sujete. Y esto ha ocurrido en otras pandemias, nada más que esta es inédita porque paró al mundo debido a toda la evolución tecnológica. Estamos en la revolución 4.0, hemos platicado de eso. Hoy mismo estamos haciendo ejercicio de la smartización. Y esto lo tenemos que utilizar a fondo para contener el asunto. Creo yo que la letalidad del COVID no es dependiente del virus, sino dependiente del propio ser humano y del sistema de salud de cualquier parte del mundo que no estaba preparada para esto. Muchas gracias por tu comentario. Definitivamente que, pues, valioso. Aquí, en un alarde de tecnología, estamos viendo por fin a Pedro. Pedro, si quieres hacer algún comentario final, porque, pues, ya estamos llegando al tiempo y, pues, definitivamente que hay mucha tarea pendiente. Adelante, Pedro. Bueno, yo sí quisiera abundar a lo que dice Arturo. Efectivamente, yo creo que la mortalidad no solamente son los recursos sanitarios que tiene cada quien, sino es la cultura. O sea, nosotros vemos que culturas y pueblos como el japonés no han tenido tanta morbilidad ni tanta mortalidad. ¿Por qué? Porque de suyo el pueblo japonés guarda la sana distancia, nunca saluda de mano, y son personas que nunca entran a las casas propias con la ropa exterior ni los zapatos. Pues eso, por principio de cuentas, ya es un cambio en el modus vivendi de la gente de todo el mundo. Entonces, nosotros, en nuestro pueblo, pues decimos que una de nuestras frases favoritas es me vale, te vale, ¿sí? Y entonces, pues yo creo que eso sí tiene que cambiar. Hay que cambiar porque sí nos tiene que valer, ¿sí? Nuestra integridad física y nuestra integridad de salud, y no nada más la nuestra, sino la de nuestros semejantes. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Pues definitivamente que mucho por hacer, hay mucha tarea por delante y tanto la academia como Médicos Unidos está tratando de llevarles una serie de actividades que se van a ver próximamente. Tenemos ya cubierto todas las semanas hasta noviembre y creo que estamos haciendo cosas que se va a ver muy rápidamente en frutos. La próxima semana tenemos actividades de plática de café, va a estar muy interesante, los invitamos porque es algo novedoso del grupo de Carlos Benítez en Chihuahua. También estamos formando otro grupo de trabajo en el que intentamos hacer una serie de reglas de qué es lo que va a pasar con cada familia, con cada niño que van a nacer hasta los 4 años. Tenemos la intención también de hacer un simposio acerca de la educación de pregrado, otro de posgrado y la educación médica continua. Y por ahí alguna sorpresa de actividades sociales, hablando de no tanto de medicina, ya también tenemos algo preparado por ahí. Y yo les agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.